Bienvenidos. Vamos a explicar de manera detallada el capítulo 8 de Fisiología de Guyton 14ª edición, excitación y contracción del músculo liso, relacionando cada concepto para comprender cómo se produce, mantiene y regula la contracción del músculo liso. Imagen 1. Contracción del músculo liso. El músculo liso está formado por fibras pequeñas, aproximadamente de 1 a 5 micrómetros de diámetro y de 20 a 500 micrómetros de longitud. Aunque comparte con el músculo esquelético los principios básicos de la contracción, su organización interna es diferente. La contracción depende de la interacción entre actina y miosina, pero los componentes estructurales y los mecanismos reguladores están organizados de otra manera. Tipos de músculo liso. Existen dos grandes tipos de organización: el músculo liso de unidades múltiples y el músculo liso unitario, también denominado sincitial o visceral. En las unidades múltiples, las fibras están separadas y funcionan de manera relativamente independiente. Cada fibra puede contraerse individualmente y, por lo general, existe una terminación nerviosa para cada fibra. Por esta razón, su control depende principalmente de señales nerviosas. Las fibras están rodeadas por una sustancia semejante a la membrana basal, compuesta por colágeno y glucoproteínas, que contribuye a mantenerlas aisladas entre sí. Este tipo se encuentra, por ejemplo, en el músculo ciliar, el iris y los músculos piloerectores. En el músculo unitario, sincitial o visceral, cientos o miles de fibras pueden contraerse como una sola unidad funcional. Las fibras están unidas mediante uniones gap, que permiten el paso de iones y la propagación de la actividad desde una fibra hacia otra. Además, las membranas están adheridas en múltiples puntos, lo que permite transmitir la fuerza entre las fibras. Este tipo corresponde al músculo visceral y está presente en estructuras como el tubo gastrointestinal, los conductos biliares, los uréteres, el útero y muchos vasos sanguíneos. Mecanismo contráctil. Desde el punto de vista químico, el músculo liso contiene actina y miosina. Una diferencia fundamental con el músculo esquelético es que no posee el complejo de troponina, por lo que la regulación de la contracción es diferente. El calcio y el ATP participan en la activación del proceso contráctil. El ATP se transforma en ADP y se libera energía. Esta energía permite que actina y miosina interactúen y produzcan contracción. Aunque la interacción entre ambas proteínas es semejante a la del músculo esquelético, el mecanismo que permite iniciar y regular esa interacción es diferente. Base física. El músculo liso no presenta una disposición estriada regular. La actina está organizada alrededor de cuerpos densos. Algunos cuerpos densos están unidos a la membrana celular y otros se encuentran dispersos dentro de la célula. Los cuerpos densos de células adyacentes pueden estar unidos mediante puentes proteicos intercelulares, permitiendo que la fuerza generada se transmita entre células. Los filamentos de miosina tienen un diámetro mayor que los de actina, aproximadamente más del doble. Generalmente existen entre 5 y 10 veces más filamentos de actina que de miosina. La unidad contráctil se organiza mediante filamentos de actina que parten de cuerpos densos y se superponen con filamentos de miosina. Los cuerpos densos cumplen una función semejante a la de los discos Z del músculo esquelético. La miosina presenta puentes cruzados polares laterales, de modo que pueden generar tracción sobre la actina en direcciones opuestas y producir contracción desde ambos extremos. Debido a esta organización, el músculo liso puede acortarse hasta aproximadamente un 80% de su longitud, mientras que el músculo esquelético puede hacerlo en menos del 30%. Comparación funcional. El músculo esquelético generalmente presenta contracciones y relajaciones rápidas. En cambio, en el músculo liso predominan las contracciones tónicas y prolongadas, que pueden mantenerse durante horas o incluso días. Esta característica es especialmente importante en órganos que necesitan mantener un tono sostenido. Imagen 2. Ciclo lento de los puentes cruzados. La contracción del músculo liso presenta un ciclo lento de los puentes cruzados. Primero ocurre la unión entre miosina y actina, posteriormente se libera la unión y finalmente se produce una nueva unión. La frecuencia de este ciclo es aproximadamente de 1/100 a 1/300 de la correspondiente al músculo esquelético. El tiempo durante el cual los puentes cruzados permanecen unidos a la actina es mayor. Esto permite mantener una fuerza contráctil elevada durante más tiempo. Una posible explicación es la disminución de la actividad ADPasa de las cabezas de miosina, lo que hace que la degradación del ATP sea más lenta y, por tanto, que el ciclo de los puentes cruzados también sea más lento. Bajo requerimiento energético. El músculo liso necesita muy poca energía para mantener una tensión determinada. Puede requerir solamente entre 1/10 y 1/300 parte de la energía utilizada por el músculo esquelético. Esto se relaciona con el ciclo lento de unión y desprendimiento de los puentes cruzados y con el consumo aproximado de una molécula de ATP por ciclo, independientemente de cuánto dure la contracción. Gracias a esta característica, el músculo liso puede mantener una contracción tónica prácticamente indefinida en estructuras como intestinos, vejiga, vesícula biliar y otras vísceras. Inicio y relajación lentos. Después del estímulo, el inicio de la contracción puede tardar aproximadamente entre 50 y 100 milisegundos. La contracción completa puede alcanzarse alrededor de medio segundo después. Posteriormente, la fuerza puede disminuir durante 1 a 2 segundos adicionales.
La duración total habitual de una contracción puede ser de 1 a 3 segundos, aproximadamente 30 veces más que una contracción única del músculo esquelético. Dependiendo del tipo de músculo liso, la duración puede variar aproximadamente entre 0,2 y 30 segundos. Esta lentitud se relaciona con la mayor duración de unión y desprendimiento de miosina y actina y con una respuesta del calcio más lenta que en el músculo esquelético. Mayor fuerza máxima. El músculo liso puede generar aproximadamente 4 a 6 kg por centímetro cuadrado de área transversal, mientras que el músculo esquelético genera alrededor de 3 a 4 kg por centímetro cuadrado. Esta mayor fuerza se relaciona con el prolongado tiempo durante el cual los puentes cruzados de miosina permanecen unidos a la actina. Mecanismo de cierre. Una vez alcanzada una contracción completa, si continúa la excitación, la fuerza contráctil puede mantenerse considerablemente. Esto ocurre con un consumo energético muy bajo, que puede llegar a ser de hasta una 3/100ª parte del requerido por una contracción sostenida comparable del músculo esquelético. Por esta razón, el músculo liso puede mantener una contracción tónica durante horas con un gasto energético mínimo y con poca necesidad de estimulación nerviosa u hormonal continua. Estrés-relajación. El fenómeno de estrés-relajación es especialmente característico del músculo liso unitario visceral de los órganos huecos. Después de un alargamiento o acortamiento, el músculo puede regresar casi hasta su fuerza de contracción original en segundos o minutos. Cuando existe un aumento súbito del volumen, se produce inicialmente un aumento de la presión. Sin embargo, aunque el estiramiento continúe, durante los siguientes 15 a 60 segundos la presión puede regresar casi hasta el nivel inicial. Si el volumen vuelve a aumentar, el fenómeno puede repetirse. Cuando ocurre una disminución súbita del volumen, inicialmente existe una disminución brusca de la presión. Después, en segundos o minutos, la presión aumenta nuevamente hasta aproximarse al nivel original. Se reconocen el fenómeno de relajación del estrés y el fenómeno de relajación inversa del estrés. Su importancia consiste en permitir que los órganos huecos mantengan una presión intraluminal relativamente constante, excepto durante periodos cortos, incluso cuando existen grandes cambios sostenidos de volumen. Imagen 3. Inicio de la contracción. El principal estímulo contráctil es el aumento del calcio intracelular. Este aumento puede producirse por estimulación nerviosa, estimulación hormonal, estiramiento o cambios del entorno químico. Una característica fundamental es que el músculo liso no contiene troponina. En su lugar, utiliza la calmodulina como proteína reguladora. Mecanismo calcio-calmodulina-miosina. Cuando aumenta el calcio citosólico, esto puede ocurrir por entrada de calcio desde el líquido extracelular mediante canales de calcio o por liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. El calcio se une a la calmodulina. El complejo calcio-calmodulina activa la cinasa de la cadena ligera de miosina, denominada MLCK. La MLCK fosforila la cadena ligera reguladora de cada cabeza de miosina. Cuando la cadena ligera no está fosforilada, no se desarrolla adecuadamente el ciclo de unión y desprendimiento con la actina. Cuando está fosforilada, se facilita la unión repetida de miosina con actina y se desarrollan los ciclos de tracción que producen la contracción. Por tanto, la secuencia fundamental es aumento del calcio citosólico, unión del calcio con calmodulina, activación de MLCK, fosforilación de la cadena ligera de miosina, interacción entre miosina y actina y finalmente contracción. Fuente del calcio. En el músculo liso, el retículo sarcoplásmico está poco desarrollado en la mayoría de los casos. Por eso, una fuente importante del calcio es el calcio extracelular, que entra durante la activación. Existe un gran gradiente de concentración de calcio entre el exterior y el interior celular. Cuando se abren los canales, el calcio entra rápidamente hacia la célula. El tiempo de difusión es de aproximadamente 200 a 300 milisegundos y corresponde al periodo latente antes del inicio de la contracción. La latencia es aproximadamente 50 veces mayor que en el músculo esquelético. Papel del retículo sarcoplásmico y las caveolas. Algunas células grandes poseen túbulos sarcoplásmicos poco desarrollados próximos a la membrana. Las caveolas son pequeñas invaginaciones de la membrana que pueden considerarse análogas, de forma rudimentaria, al sistema de túbulos transversos. El potencial de acción en las caveolas favorece la liberación de calcio desde los retículos sarcoplásmicos cercanos. Por eso, un mayor desarrollo del retículo sarcoplásmico se relaciona con una mayor rapidez de contracción. Dependencia del calcio extracelular. En el músculo esquelético, los cambios del calcio extracelular tienen poco efecto sobre la fuerza contráctil. En cambio, en la mayoría de los músculos lisos, la fuerza depende marcadamente del calcio extracelular. Si el calcio extracelular disminuye hasta aproximadamente 1/10 o 1/13 parte de lo normal, generalmente cesa la contracción. Esto demuestra la importancia fundamental de la entrada de calcio desde el espacio extracelular para mantener la contracción del músculo liso. Eliminación del calcio y relajación. Para que ocurra la relajación, debe disminuir el calcio intracelular. Esto se consigue mediante bombas de calcio que transportan el calcio hacia el líquido extracelular y,
cuando existe retículo sarcoplásmico, también hacia este compartimento. Este proceso requiere ATP. La acción es relativamente lenta en comparación con la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico del músculo esquelético. Por eso, la contracción puede ser única y durar segundos, en lugar de durar solamente centésimas o décimas de segundo. Papel de la miosina fosfatasa. Cuando disminuye el calcio citosólico por debajo del nivel crítico, se activan procesos contráctiles que permiten la relajación, excepto cuando persiste la fosforilación de la miosina. La miosina fosfatasa elimina el fosfato de la cadena ligera reguladora de miosina. Al disminuir la fosforilación, se detiene el ciclo miosina-actina y cesa la contracción. Por ello, el tiempo de relajación es proporcional a la cantidad de miosina fosfatasa activa. Fenómeno de enclavamiento. El fenómeno de enclavamiento permite mantener un tono prolongado en los órganos de músculo liso con un gasto energético mínimo. Cuando la MLCK y la miosina fosfatasa están activadas en menor grado, disminuye la frecuencia de los ciclos de miosina. Las cabezas de miosina permanecen unidas a la actina durante una mayor proporción del ciclo y se mantiene un número importante de cabezas adheridas. De esta manera, se conserva la fuerza contráctil con un consumo energético muy bajo. Existe poca conversión de ATP en ADP, excepto cuando alguna cabeza de miosina se desprende ocasionalmente. Este mecanismo explica por qué el músculo liso puede mantener durante periodos prolongados una contracción o un tono determinado sin consumir grandes cantidades de energía. Imagen 4. Control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso. En esta imagen se explica que el músculo liso puede contraerse por diferentes tipos de estímulos. A diferencia del músculo esquelético, cuya contracción depende principalmente de la estimulación nerviosa, el músculo liso puede responder a señales nerviosas, estimulación hormonal, estiramiento y otras señales. Esto significa que la contracción del músculo liso no depende exclusivamente del sistema nervioso. La membrana de las células del músculo liso posee múltiples proteínas receptoras. Algunos receptores son excitadores, es decir, cuando reciben una determinada señal favorecen la contracción. Otros receptores son inhibidores y producen el efecto contrario, disminuyendo la actividad contráctil. Por esta razón, una misma sustancia puede producir contracción en un órgano y relajación en otro, dependiendo del tipo de receptor presente en la célula muscular. Uniones neuromusculares del músculo liso. Las uniones neuromusculares del músculo liso tienen características diferentes a las del músculo esquelético. En el músculo liso no existen las uniones neuromusculares altamente estructuradas y especializadas que encontramos en el músculo esquelético. Las fibras nerviosas autónomas forman estructuras más difusas alrededor de las células musculares. Generalmente, las fibras nerviosas autónomas no establecen un contacto directo con la membrana de cada célula muscular. En lugar de ello, el neurotransmisor es liberado cerca de las células musculares y posteriormente difunde hasta alcanzar sus receptores. Por eso, la estimulación puede afectar a varias células al mismo tiempo. Esto es especialmente importante cuando existen múltiples capas de músculo liso. En estas situaciones, los nervios pueden inervar principalmente la capa externa. La excitación puede alcanzar las capas internas mediante la conducción del potencial de acción a través de la masa muscular y mediante la difusión adicional del neurotransmisor. Varicosidades. Los axones que inervan el músculo liso no suelen presentar una única placa terminal semejante a la del músculo esquelético. En cambio, las fibras nerviosas terminales presentan múltiples engrosamientos denominados varicosidades. Las varicosidades funcionan como zonas de liberación de neurotransmisores. En estos puntos se interrumpe la cobertura de las células de Schwann, permitiendo que el neurotransmisor pueda ser liberado desde la terminación nerviosa hacia el espacio próximo a las células musculares. Las varicosidades contienen vesículas con diferentes sustancias transmisoras. Entre las principales se encuentran la acetilcolina, abreviada como ACH, y la norepinefrina o noradrenalina, abreviada como NE. Algunas fibras utilizan acetilcolina, otras utilizan norepinefrina y, en determinadas circunstancias, también pueden liberarse otras sustancias. Es importante comprender que la acetilcolina y la norepinefrina no son secretadas por todas las fibras nerviosas al mismo tiempo. Cada fibra puede utilizar determinados neurotransmisores según su organización y función. Uniones de contacto. Las uniones de contacto tienen especial importancia en el músculo liso de unidades múltiples. En estas estructuras, una varicosidad se encuentra muy próxima a la membrana muscular, con una distancia aproximada de 20 a 30 nanómetros. Esta proximidad permite que el neurotransmisor liberado desde la varicosidad alcance rápidamente la membrana de la célula muscular y produzca su efecto. Funcionalmente, estas estructuras pueden actuar de manera semejante a una unión neuromuscular del músculo esquelético. Como consecuencia, la contracción producida mediante estas uniones de contacto puede ser considerablemente más rápida que la contracción producida por la estimulación mediante uniones difusas. Acetilcolina y norepinefrina. Los principales transmisores utilizados por las fibras nerviosas autónomas son la acetilcolina y la norepinefrina. Sin embargo,
el efecto de cada neurotransmisor depende del órgano y del tipo de receptor presente en la membrana muscular. La acetilcolina puede excitar una fibra muscular en determinadas circunstancias, mientras que la norepinefrina normalmente puede inhibirla. Pero en otras fibras puede ocurrir lo contrario. La acetilcolina puede producir inhibición y la norepinefrina puede producir excitación. Por eso, no debemos memorizar simplemente que la acetilcolina siempre contrae y que la norepinefrina siempre relaja. El efecto final depende fundamentalmente del receptor sobre el que actúe el neurotransmisor. Papel de los receptores. La acetilcolina o la norepinefrina se unen a una proteína receptora localizada en la membrana de la célula muscular. Esa unión determina si el receptor tiene un efecto excitador o inhibidor. El receptor determina dos aspectos fundamentales. Primero, determina si el músculo liso será excitado o inhibido. Segundo, determina cuál de los transmisores, acetilcolina o norepinefrina, produce cada efecto en ese tejido. Por tanto, para comprender el control nervioso del músculo liso no basta con conocer el neurotransmisor. Es necesario conocer también el receptor que posee la célula muscular. Imagen 5. Potenciales de membrana y de acción en el músculo liso. Esta imagen explica cómo se comporta eléctricamente la membrana del músculo liso y cómo esos cambios eléctricos pueden relacionarse con la contracción. Potencial de membrana. En reposo, el potencial de membrana del músculo liso se encuentra aproximadamente entre -50 y -60 mV. Esto significa que el interior de la célula es eléctricamente más negativo que el exterior. Comparado con el músculo esquelético, el potencial de membrana del músculo liso es aproximadamente 30 mV menos negativo. Además, este valor no es completamente fijo, sino que depende del estado momentáneo del músculo. Puede cambiar de acuerdo con la actividad de la célula y con los estímulos que esté recibiendo. Potenciales de acción. Los potenciales de acción aparecen principalmente en el músculo liso unitario o visceral. Generalmente no se producen en el músculo liso de unidades múltiples. En el músculo liso pueden encontrarse dos formas principales de potenciales de acción: los potenciales de pico y los potenciales con meseta. Potenciales de pico. Los potenciales de pico tienen una duración aproximada de 10 a 50 milisegundos. Están presentes en la mayoría del músculo liso unitario. Estos potenciales pueden ser inducidos por diferentes estímulos. Entre ellos se encuentran la estimulación eléctrica, las hormonas, los neurotransmisores y el estiramiento. Además, algunos músculos lisos pueden generar estos potenciales espontáneamente. El potencial de pico representa una modificación rápida del potencial de membrana. Cuando alcanza las condiciones necesarias, puede favorecer la entrada de calcio y desencadenar la contracción del músculo. Potenciales con meseta. Los potenciales con meseta comienzan de manera similar a los potenciales de pico, pero presentan una diferencia fundamental: la repolarización se retrasa considerablemente. La meseta puede mantenerse durante aproximadamente 100 a 1000 milisegundos, es decir, hasta alrededor de un segundo. Durante este periodo la membrana permanece despolarizada durante más tiempo. Esta característica permite explicar las contracciones prolongadas que aparecen en estructuras como el uréter, el útero en determinadas condiciones y ciertos músculos lisos vasculares. También pueden observarse potenciales con meseta en fibras cardíacas que presentan una contracción prolongada. Papel de los canales de calcio. El músculo liso posee muchos canales de calcio dependientes de voltaje y pocos canales de sodio dependientes de voltaje. Por eso, el sodio participa poco en la mayoría de los potenciales de acción del músculo liso. En cambio, la entrada de calcio tiene una importancia fundamental. El calcio que ingresa a la célula es el principal responsable del potencial de acción y, además, actúa directamente sobre la maquinaria contráctil. Esto diferencia al músculo liso del músculo esquelético. En el músculo esquelético, el potencial de acción depende principalmente de la entrada de sodio, mientras que en el músculo liso la entrada de calcio tiene una participación mucho mayor. El flujo de calcio posee además una característica autorregenerativa. Los canales de calcio se abren más lentamente que los canales de sodio y permanecen abiertos durante más tiempo. Esta apertura prolongada favorece los potenciales de acción con meseta. El calcio tiene, por tanto, una doble función durante el potencial de acción. Primero, participa en la generación del propio potencial de acción. Segundo, actúa directamente sobre el mecanismo contráctil y favorece la contracción. Ondas lentas y autoexcitación. Algunos músculos lisos son capaces de generar actividad eléctrica espontáneamente. Estos músculos se denominan autoexcitadores porque pueden producir potenciales de acción sin necesidad de un estímulo externo. Esta actividad se encuentra asociada a un ritmo básico de ondas lentas. Las ondas lentas son variaciones espontáneas del potencial de membrana que oscilan alrededor de un nivel determinado. Es fundamental entender que la onda lenta no es un potencial de acción.
La onda lenta tampoco produce por sí sola la contracción. Su importancia consiste en que, cuando la onda lenta alcanza aproximadamente el umbral de menos 35 milivoltios, puede desencadenar uno o más potenciales de acción. Los potenciales de acción que aparecen sobre las ondas lentas sí pueden producir contracción. Si estos potenciales se repiten de manera regular, pueden generar una secuencia de contracciones rítmicas. Las ondas lentas también poseen una propiedad local de las fibras que forman la masa muscular. No son potenciales que necesariamente se propaguen progresivamente a través de toda la masa como ocurre con un potencial de acción. Se han propuesto diferentes mecanismos para explicar las ondas lentas. Uno de ellos consiste en cambios rítmicos de la bomba de iones positivos, especialmente del sodio, hacia afuera de la célula. Cuando el bombeo aumenta, el potencial se hace más negativo; cuando disminuye, el potencial se hace menos negativo. Otro mecanismo posible consiste en cambios rítmicos de la conductancia de determinados canales iónicos. Las ondas lentas son especialmente importantes en el tubo digestivo. Las ondas lentas por sí mismas no producen contracción, pero cuando alcanzan el umbral generan potenciales de acción y estos desencadenan contracciones. La repetición de esta secuencia permite producir contracciones rítmicas, que participan en el control de las contracciones intestinales. Excitación por estiramiento. El estiramiento suficiente del músculo liso visceral o unitario generalmente genera potenciales de acción espontáneos. Esto ocurre porque la distensión modifica el potencial de membrana. El proceso puede relacionarse con dos fenómenos: la presencia de ondas lentas normales y la disminución de la negatividad del potencial de membrana provocada por el estiramiento. Cuando una estructura visceral se distiende excesivamente, pueden aparecer contracciones locales y rítmicas. En el intestino, este mecanismo tiene gran importancia porque permite responder a la presencia de contenido dentro de la luz. La distensión excesiva de un segmento intestinal puede generar contracciones locales y rítmicas. Estas contracciones pueden organizarse en ondas peristálticas y producir el desplazamiento del contenido del segmento distendido, generalmente en dirección hacia el ano. Por tanto, el estiramiento no solamente modifica eléctricamente la membrana, sino que puede convertirse en una respuesta mecánica organizada del músculo liso visceral. Imagen 6. Despolarización del músculo liso sin potenciales de acción. Esta imagen muestra que el músculo liso también puede contraerse aunque no se produzcan potenciales de acción. Este concepto es muy importante porque demuestra que la contracción del músculo liso no depende obligatoriamente de la generación de un potencial de acción. Músculo liso de unidades múltiples. El músculo liso de unidades múltiples se encuentra, por ejemplo, en el iris y en el músculo piloerector. En este tipo de músculo, la contracción ocurre principalmente por estimulación nerviosa. Algunas fibras reciben acetilcolina y otras reciben norepinefrina. El neurotransmisor actúa sobre los receptores de la membrana y puede producir una despolarización de la membrana. Esta despolarización puede propagarse electrotónicamente por la fibra y ser suficiente para generar la contracción. Sin embargo, generalmente no se produce un potencial de acción completo. Esto se debe, entre otras razones, al pequeño tamaño de las fibras musculares. El potencial de unión corresponde a la despolarización local producida por el neurotransmisor. Esta despolarización puede propagarse electrotónicamente por la fibra y alcanzar una intensidad suficiente para producir contracción, aunque no se genere un potencial de acción típico. Por eso, es importante diferenciar entre despolarización y potencial de acción. Una célula puede despolarizarse y contraerse sin que necesariamente exista un potencial de acción. Factores no nerviosos que producen contracción sin potencial de acción. Aproximadamente la mitad de la contracción del músculo liso puede iniciarse directamente sobre la maquinaria contráctil sin necesidad de generar potenciales de acción. Los principales estímulos señalados en la imagen son los factores químicos tisulares locales y las hormonas. Estos estímulos pueden modificar directamente la actividad de la célula muscular. Pueden favorecer cambios en el calcio intracelular y en los mecanismos reguladores de la interacción entre actina y miosina. De esta manera, la célula puede contraerse sin necesidad de producir primero un potencial de acción. Factores químicos tisulares locales. Estos factores tienen especial importancia en las arteriolas, las metaarteriolas y los esfínteres precapilares. Estas estructuras pueden presentar poca o ninguna inervación, por lo que necesitan mecanismos locales para regular su grado de contracción. El músculo liso vascular responde rápidamente a los cambios químicos del líquido intersticial y también a los cambios de presión o estiramiento vascular. Muchos vasos pequeños permanecen parcialmente contraídos en reposo. Cuando aumenta la demanda de los tejidos, aparecen factores locales que favorecen la relajación del músculo liso vascular. Al relajarse el músculo vascular se produce vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo hacia el tejido.
Entre los principales factores vasodilatadores se encuentra la disminución del oxígeno tisular. Cuando el oxígeno disminuye, se favorece la vasodilatación. El aumento del dióxido de carbono también produce vasodilatación. De manera semejante, el aumento de los hidrogeniones favorece la dilatación vascular. La adenosina es otro factor relacionado con la vasodilatación. El aumento del potasio también puede producir vasodilatación. El óxido nítrico, conocido como NO, es un importante mediador vasodilatador. El aumento de la temperatura corporal también favorece la vasodilatación. La disminución de la presión arterial disminuye el estiramiento del músculo liso vascular y puede favorecer la vasodilatación. Estos mecanismos permiten que el flujo sanguíneo se adapte a las necesidades metabólicas locales del tejido sin depender necesariamente de una orden nerviosa directa. Hormonas. Muchas hormonas circulantes pueden modificar la contracción del músculo liso. Entre las sustancias mencionadas en la imagen se encuentran la norepinefrina, la epinefrina, la angiotensina 2, la endotelina, la vasopresina, la oxitocina, la serotonina y la histamina. Sin embargo, tampoco en este caso se debe asumir que una hormona siempre produce contracción o siempre produce relajación. El efecto hormonal depende del receptor presente en la célula muscular. Cuando una hormona se une a un receptor excitador, se favorece la contracción del músculo liso. Cuando se une a un receptor inhibidor, se produce inhibición de la actividad contráctil y, en consecuencia, puede aparecer relajación. Por eso, la respuesta final de un músculo liso ante una hormona depende de la combinación entre la hormona y el receptor que expresa ese tejido. Esta característica explica por qué una misma sustancia circulante puede producir respuestas diferentes en distintos órganos. Imagen 7. En esta imagen se explica un resumen de los principales mecanismos de excitación e inhibición del músculo liso. Para comprenderla correctamente, hay que recordar que la contracción del músculo liso depende fundamentalmente del aumento del calcio intracelular. Por lo tanto, todos los mecanismos que aumentan la concentración de calcio dentro de la célula tienden a favorecer la contracción, mientras que los mecanismos que disminuyen el calcio intracelular o hacen que la membrana sea más negativa tienden a producir relajación o inhibición de la contracción. Los receptores hormonales pueden producir excitación del músculo liso mediante la apertura de canales de sodio y calcio en la membrana celular. Cuando se abren estos canales, ingresan cargas positivas al interior de la célula. Este ingreso de cargas positivas hace que el interior celular pierda parte de su negatividad, produciéndose una despolarización de la membrana. Si la despolarización alcanza un nivel suficiente, pueden aparecer potenciales de acción. Estos potenciales de acción favorecen una mayor entrada de calcio al interior de la célula y, como consecuencia, aumenta el calcio intracelular. Este aumento del calcio es el estímulo fundamental que activa el mecanismo contráctil del músculo liso y produce la contracción. También puede producirse despolarización sin que necesariamente aparezca un potencial de acción. Esto es importante porque el músculo liso no siempre necesita generar potenciales de acción para contraerse. Una sustancia puede provocar simplemente una despolarización de la membrana, y esta modificación del potencial eléctrico puede abrir canales de calcio o facilitar su entrada. Como resultado, aumenta el calcio dentro de la célula y se produce la contracción. Por lo tanto, la contracción puede aparecer tanto después de un potencial de acción como simplemente por cambios graduales en el potencial de membrana. Otro mecanismo de contracción ocurre cuando una hormona se une a un receptor de membrana, pero sin abrir directamente canales iónicos. En este caso, la hormona activa mecanismos intracelulares que provocan la liberación del calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico. Recordemos que el retículo sarcoplásmico funciona como un depósito intracelular de calcio. Cuando el calcio es liberado desde este depósito hacia el citoplasma, aumenta rápidamente la concentración de calcio libre en el interior de la célula. Este calcio activa el mecanismo contráctil del músculo liso y produce contracción. Por tanto, el calcio necesario para la contracción no siempre debe ingresar desde el exterior, sino que también puede proceder de los depósitos intracelulares. La imagen también explica los mecanismos inhibitorios. Una hormona o un factor tisular puede cerrar los canales de sodio y calcio. Al cerrarse estos canales, disminuye la entrada de cargas positivas hacia el interior celular. Esto hace que sea más difícil despolarizar la membrana y, especialmente, reduce la entrada de calcio, que es indispensable para la contracción. Además, algunas sustancias pueden abrir canales de potasio. Cuando estos canales se abren, el potasio sale de la célula. Como el potasio es una carga positiva, su salida provoca que el interior celular se vuelva relativamente más negativo. Este aumento de la negatividad intracelular recibe el nombre de hiperpolarización. Una membrana hiperpolarizada se encuentra más alejada del nivel necesario para producir excitación y despolarización. Por esta razón, la hiperpolarización produce una fuerte inhibición de la contracción del músculo liso. En otras palabras, cuanto más negativa se vuelve la célula, más difícil es que se excite y que entre el calcio necesario para contraerse. Otro mecanismo inhibitorio se produce mediante la activación de receptores que estimulan la adenilato ciclasa o la guanilato ciclasa. Estas enzimas aumentan la formación de segundos mensajeros, principalmente el AMP cíclico y el GMP cíclico. Estos segundos mensajeros transmiten y amplifican dentro de la célula la señal que inicialmente fue producida por una hormona, neurotransmisor u otra sustancia.
El aumento del AMP cíclico o del GMP cíclico produce cambios en la fosforilación de diferentes enzimas celulares. Como consecuencia de estas modificaciones, se inhiben de manera indirecta los mecanismos responsables de la contracción. Es decir, estas sustancias no necesariamente producen relajación simplemente modificando de forma directa el potencial eléctrico de la membrana, sino que pueden actuar sobre sistemas enzimáticos internos que disminuyen la capacidad contráctil de la célula. Además, el AMP cíclico y el GMP cíclico pueden activar mecanismos que reducen la concentración de calcio libre en el citoplasma. Pueden estimular bombas que transportan el calcio desde el sarcoplasma hacia el retículo sarcoplásmico, donde queda almacenado, y también mecanismos que expulsan el calcio hacia fuera de la célula. Como consecuencia, disminuye el calcio disponible en el sarcoplasma o citoplasma. Al disminuir el calcio intracelular, disminuye la activación del aparato contráctil y se produce inhibición de la contracción o relajación del músculo liso. La idea fundamental es que el músculo liso puede responder de maneras muy diferentes a las hormonas, los neurotransmisores y otras sustancias químicas. Una misma sustancia no produce necesariamente el mismo efecto en todos los tejidos. El resultado depende del tipo de receptor presente en la célula y de los mecanismos intracelulares que se activen después de la unión de esa sustancia al receptor. Por ejemplo, la noradrenalina puede inhibir la contracción en el intestino, produciendo relajación del músculo liso intestinal, mientras que en los vasos sanguíneos puede estimular la contracción del músculo liso vascular. Por eso, el efecto final de una sustancia no depende únicamente de la sustancia en sí, sino también del tejido sobre el cual actúa y de los receptores específicos presentes en ese tejido. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender el tema. Gracias por estudiar conmigo, nos vemos en la siguiente explicación y no olvides suscribirte para continuar aprendiendo juntos.